No lo arruines, los buenos planetas son difíciles de encontrar. Como cada 2 miércoles estamos aquí nuevamente en Onda Cero La Palma al frente de este programa que pretende cuidar el planeta Tierra, que pretende incluso también divulgar todos esos conocimientos científicos para poder hacer de este planeta un planeta mucho mejor, un planeta mucho más sostenible y mucho más sano. Por hacer un repaso de los temas anteriormente tratados, podemos decir que estuvimos hablando de una situación de extralimitación según la propia comunidad científica la cataloga, más allá de esos límites planetarios de nuestra Tierra, de nuestro planeta, límites que ya han sido transgredidos y que estamos intentando, abordar este tema porque realmente es una problemática que nos debe preocupar a todos. Recordemos incluso que uno de los temas en los que teníamos que hacer especial hincapié, que también nos preocupaba, era esa pérdida de la biodiversidad. Y también, ¿por qué no?, podemos recordar que en nuestro planeta ya ha habido nada más y nada menos que 5 extinciones masivas y también, según los expertos, según los ecólogos, podíamos estar en esa 6ª extinción. Pero ¿quién mejor para hablar de toda esta problemática, de todos estos temas, que el amigo, el compañero ya de esta casa, Alfonso Montes de Oca? Alfonso, ¿qué tal? Buenos días, Dailo. O buenas tardes, supongo que para algunos ya, ¿no? Todavía no hemos comido, por eso digo buenos días, ¿no? Bueno, no sé si este repaso más o menos ha sido bastante esclarecedor o no. Por supuesto, aquí el experto eres tú, pero yo creo que más o menos las pinceladas principales yo creo que las hemos podido dar. Por supuesto, incluso te diría que los buenos planetas no abundan. Tanto es así que todavía no hemos descubierto ninguno donde haya vida, ¿no? Entonces, que yo creo que solo por eso pues ya deberíamos de poner todos nuestros esfuerzos por cuidar esta que es nuestra casa común, ¿no? Y la introducción que has hecho, pues yo creo que es correcta. Justamente lo que hemos visto estos 2 programas anteriores es que la civilización humana ha ido más allá con sus actividades de lo que son los denominados límites, tanto biofísicos del planeta Tierra, ¿no? Nos encontramos, como tú bien apuntas, en esa situación de extralimitación que va a tener luego muchas manifestaciones, ¿no? Una de ellas es la pérdida de biodiversidad y otra pues puede ser el cambio climático, que es la que un poco la gente le suena un poco más y es la que nos vamos a centrar en los próximos programas, ¿no? Alfonso, me gustaría empezar el programa preguntándote, por favor, por la diferencia entre tiempo atmosférico y clima. Sí, yo siempre que voy a abordar el tema del cambio climático, me gusta comenzar siempre haciendo esa distinción de tiempo y clima, ¿no? Porque aunque son 2 conceptos diferentes y hacen mención a cuáles son las condiciones locales en un momento determinado, lo cierto es que son 2 asuntos distintos, ¿no? Digamos que el tiempo va un poco a definir cuáles son las condiciones atmosféricas en una región en un momento determinado, mientras que el clima, digamos que la diferencia principal con el tiempo son el, marco temporal, ¿no? Para que la gente me entienda, con un ejemplo, yo siempre suelo hablar de cuál es tu personalidad, cómo eres tú, Dailo, ¿no? y cuál es tu estado de ánimo, ¿no? Digamos que yo puedo estar enfadado en un momento determinado porque una determinada situación no me gusta, me altero, me enfado, me puedo poner hasta en cierto modo gruñón, pero eso no quiere decir que mi personalidad sea la de un gruñón, ¿no? Por tanto, el tiempo sería cómo sería mi estado de ánimo en un momento determinado debido a determinadas circunstancias, como pueden ser en este caso la humedad, la temperatura, el viento, mientras que la personalidad es cómo soy yo a lo largo del tiempo de manera más normal, que sería, por ejemplo, el clima, ¿no? Por lo tanto, una vez explicadas estas particularidades y estas diferencias entre tiempo atmosférico y clima, entonces ya yo pasaría a preguntarte realmente qué es eso del cambio climático y a qué afecta realmente el cambio climático.
Sí, vamos a ver, las actividades humanas, digamos que el sistema climático en sí mismo está integrado por 4 elementos fundamentales, ¿no? Que son la atmósfera, que todos sabemos lo que es la hidrosfera, que es la parte del planeta Tierra compuesta por el agua, la criosfera, que son los hielos, y la biosfera, que es todo el sistema vivo, por así decir, que integra el planeta Tierra. Estaríamos hablando entonces, Alfonso, de 4 elementos. Esos son los 4 elementos que, digamos, que integran lo que sería el sistema climático del planeta Tierra, ¿no? ¿Qué ocurre hoy? Que los seres humanos, con sus actividades o con nuestras actividades, estamos afectando a cada uno de esos, digamos, sistemas o subsistemas que componen el sistema climático del planeta Tierra, ¿no? Por tanto, hoy se puede decir que nuestras actividades, por así decir, afectan al sistema climático. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Alfonso, si te parece, la siguiente, por favor, para precisamente ver detalladamente esos 4 elementos de los que depende, ¿no?, ese sistema climático. Hacemos el repaso, vemos la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera y la biosfera. Sí, exacto. Y los seres humanos, como te he dicho, con nuestras actividades afectan y desequilibran cada uno de esos elementos, ¿no? Yo siempre digo que el cambio climático es una cuestión global, hay que saber que afecta a todo el planeta Tierra, aunque no de la misma manera ni de la misma intensidad. Va a haber zonas como por ejemplo en los polos, que hay lo que se llama la amplificación ártica, donde la afectación es mucho más intensa que a lo mejor en otras latitudes del planeta Tierra, y luego también se dice que es funcional porque para poder entender algo o poder resolver algún problema, pues tenemos que entender cómo está compuesto ese sistema climático y cómo se está viendo afectado por las actividades humanas, que es un poco la pregunta que me acabas de realizar, ¿no? Alfonso, ¿y cómo podemos nosotros realmente ser conocedores de que estamos causando ese cambio climático? Bueno, fíjate que eso al final son todo ecuaciones, por así decir, matemáticas, ¿no? Hoy los científicos, en concreto ya el IPCC, en su tercer informe del año 2001, ya constató que sería difícilmente explicable o no se podría explicar ese cambio de temperatura del planeta Tierra en relación al periodo preindustrial si no fuese, es decir, si no introdujéramos ese forzamiento radiativo que ellos llaman, derivado de la quema de combustibles fósiles derivado de nuestras actividades. Es decir, que no se entiende esa variabilidad de temperatura en el planeta Tierra si no es como consecuencia de la quema de los combustibles fósiles. Yo tengo especial curiosidad por saber, por ejemplo, en el caso de la isla de La Palma, que recientemente hemos tenido la erupción del volcán Tajo Gaite, si las erupciones de los volcanes o incluso tal vez el sol tienen algún tipo de influencia en el cambio climático. Sí, bueno, esto es una cosa que es bastante recurrente, ¿no? Sobre todo de los sectores, digamos, más, voy a decir, negacionistas o escépticos del cambio climático, que suelen decir que bueno, que la incidencia del ser humano es muy poca, que hay fenómenos mucho más grandes como el vulcanismo, que seguro que son los que están provocando ese cambio, ¿no?, en el clima, ¿no? Bueno, eso pues está estudiado, digamos, existe consenso científico que determina que, bueno, en principio los volcanes, lejos de provocar un mayor calentamiento, lo que suelen provocar es un enfriamiento debido a las partículas que se expulsan a la atmósfera, como pueden ser las cenizas, que impiden que la radiación solar alcance el planeta Tierra, produce un efecto apantallamiento, ¿vale? Y que además ya está comprobado hoy que aproximadamente los gases de efecto invernadero, en este caso CO2, que pueden extraerse o pueden ser consecuencia de un volcán,
no representan más del 1% en relación a la que proceden de las actividades humanas, y en cuanto al metano se viene apuntando que es nada más que en torno a un 15%. Luego no nos valdría para decir que los culpables son los volcanes, ¿no? En esta diapositiva que acabamos de ver a continuación teníamos la explicación de los volcanes. Aquí es donde estaríamos explicando si el Sol podría tener o no influencia, pero me gustaría pasar a la siguiente diapositiva para preguntarte por los ciclos orbitales. Sí, bueno, fíjate tú, hoy en día, ¿cómo sabemos que estamos provocando el cambio climático? Pues porque los científicos son muy concienzudos, ¿no? Han estudiado, como has dicho, si es consecuencia del vulcanismo, hemos estudiado si es consecuencia también del Sol y de las distintas fases que tiene y de los ciclos solares de mayor y menor radiación, y también sabemos esto que tiene un nombre un poco extraño que se llama los ciclos de Milankovitch, que no es sino un poco la inclinación que tiene la Tierra respecto a su eje con el Sol, que es lo que provoca que el planeta Tierra entre en unos ciclos de glaciación y salga de esos ciclos de glaciación, ¿no? Épocas glacial e interglaciales. Bien, pues según el ciclo de Milankovitch, hoy tendríamos que estar entrando en una nueva época glacial. Como podemos ver en esta lámina, desde que se alcanzó el pico máximo de la última glaciación, que se produjo hace miles de años, desde entonces el planeta, que está representado en la lámina, ha ido entrando en una fase de enfriamiento hasta la revolución industrial, que como consecuencia de los gases de la quema de combustibles fósiles hemos, digamos, de manera artificial salido de esa tendencia de enfriamiento y nos estamos colocando en una tendencia de calentamiento global, ¿no? Alfonso, ¿y cómo sabemos que los estamos causando? Bueno, pues lo sabemos porque ese cambio no afecta solo, digamos, a la atmósfera, ¿no? Sino que también afecta a cada uno de los sistemas que componen el sistema climático del planeta Tierra. Por ejemplo, los océanos. De hecho, podemos afirmar que sabemos que existe cambio climático por el aumento de temperatura de los océanos, que llega a retener hasta el 90% del exceso de calor de la Tierra, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí. Hoy sabemos que si no fuera por los océanos, posiblemente el planeta Tierra se parecería mucho ya a Venus, ¿no? Es decir, sería una Tierra absolutamente invernadero. Pero los océanos son como ese termostato que son capaces de regular el exceso de calor que existe en la atmósfera, ¿no? Últimamente en los medios de comunicación se está llegando a hablar incluso del fenómeno del niño y la niña. A mí me gustaría preguntarte, Alfonso, ¿en qué consiste este fenómeno y cuál es la diferencia entre el niño y la niña? Sí, pues fíjate, lo estábamos hablando antes de que sabemos que hay cambio climático porque termina por afectar a todos los elementos que componen el sistema climático. Sin embargo, esto no debemos confundirlo con un, digamos, patrón cíclico que tiene la Tierra, que es homeostático. Acuérdate lo que hablábamos en el primer episodio de este programa, y es es como un factor termodinámico en el que el planeta Tierra tiende a alcanzar el equilibrio, ¿no? El niño es cuando hay una transferencia de calor de los océanos a la atmósfera, y la niña es al revés, es decir, cuando la atmósfera transfiere, calor a los océanos y se provoca un cierto enfriamiento, ¿no? Al final, estos efectos van a tener incidencia en la temperatura global porque la puede intensificar, que es lo que estamos viviendo en la actualidad, con un aceleramiento en los patrones de aumento de temperatura, de fenómenos meteorológicos adversos, de aumento de la temperatura a la superficie del mar, de deshielo en los polos, pero en sí no es causado por el cambio climático, digamos que es un patrón regular y cíclico en el planeta Tierra, ¿no? Vamos a dar un pasito más allá, si te parece, Alfonso, y vamos a hablar del tema del efecto invernadero, porque tengo entendido que no es lo mismo que se produzca un efecto invernadero por un proceso natural, por decirlo de alguna forma, a que el efecto invernadero esté producido por un exceso de gases.
Claro, vamos a ver, al final nuestra atmósfera está compuesta por distintos gases, no solo tenemos oxígeno, también hay hay CO2, hay metano, esos gases, óxido nitroso, vapor de agua, ¿no? Todos esos gases tienen una facultad, que es la de, digamos, retener el calor. Esto lo vemos en esta lámina, es decir, cuando la radiación solar entra en la atmósfera, ¿vale?, rebota contra la superficie de la Tierra y en ese cambio, digamos, en ese choque con la superficie de la Tierra, esa radiación solar cambia de longitud de onda, esto es lo importante de tener claro, cambia de longitud de onda, más parecido al infrarrojo, y estos gases, denominados de efecto invernadero, tienen la, digamos, facultad de atrapar esa radiación y permiten que el planeta Tierra tenga una cierta temperatura, ¿no? Por eso se dice que hay un efecto invernadero de origen natural, es decir, porque esos gases ya forman parte de los que integran la atmósfera y son los que a la postre permiten que el planeta Tierra tenga la temperatura media que tiene y permita, entre otras cosas, el florecimiento de la vida. De tal importancia que si no existiesen gases de efecto invernadero, la temperatura media de la Tierra en relación al periodo preindustrial sería en torno a menos 33 grados. Es decir, que si no hubiera gases de efecto invernadero en el planeta Tierra, la temperatura media del planeta sería de menos 18 grados centígrados, ya lo más parecido casi a una bola de nieve. Por tanto, se puede afirmar que cierto nivel de gases de efecto invernadero en el planeta es no solo bueno, sino necesario para que haya vida en la Tierra. Lo que sucede es que después de la revolución industrial, con, digamos, nuestra obcecación por quemar combustibles fósiles, hemos ido añadiendo cada vez más gases de efecto invernadero a la atmósfera, que sería, para que gráficamente me entiendan, como si le fuésemos añadiendo cada vez más mantas al planeta, y eso está provocando un aumento de la temperatura global, que, como veremos en los próximos capítulos, de continuar, pues puede poner en peligro incluso hasta la propia vida en el planeta, ¿no? Cerramos con este mensaje, Alfonso Montes de Oca, como siempre, de verdad un auténtico placer poder empaparnos de tus conocimientos y bueno, te esperamos dentro de 2 miércoles, de 2 semanitas nuevamente por aquí para intentar seguir concienciando a nuestros seguidores de Onda Cero La Palma, a la población, de que realmente el planeta, bueno, necesita ser tratado de otra manera y está pidiendo a gritos una cura. Sí, yo creo que el primer paso para ello es el conocimiento, Dailo. Entonces, cuando entendemos un problema, evidentemente podemos ponerle solución. Bueno, ciertamente, Alfonso, como dentro de 2 miércoles, ahora yo recordando, estamos de vacaciones, ya nos vemos en septiembre. Pues fantástico. Que el tiempo pasa volando, pero en septiembre estamos aquí nuevamente. Pues estaremos encantados de estar aquí. Muchas gracias, Alfonso. Felices vacaciones. Igualmente. Chao.